Estamos alegres de estar en la casa del Señor. Sabemos que venimos a adorar, a confraternizar, a crecer juntos, a dedicarnos al servicio de este Dios que envió a su Hijo para darnos vida y vida eterna. Amén. Nosotros llevamos ya llevamos 9 meses bregando con el asunto de edificar familias virtuosas. 9 meses. Ya estamos llegando al capítulo 10 de esta jornada, en el mes de octubre. Y en el mes de octubre vamos a dedicar el tiempo a edificar la conciencia de nuestros hijos. El regalo más grande que un padre le puede dar a un hijo es edificar su conciencia. Y cuando digo de edificar la conciencia me refiero a impartirles sabiduría. Me refiero a que nuestros hijos aprendan a distinguir las cosas que provienen de Dios y las que provienen del mundo, que sepan distinguir lo que es algo espiritual de lo que es algo carnal y que con su conciencia sepan distinguir la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, que sepan distinguir el conocimiento que se requiere para poder vivir una vida que sea satisfactoria y que tenga los méritos que ellos desean tener en sus vidas y que sean vidas que agraden a Dios. Así que hablando de la conciencia, estamos hablando de la totalidad del desarrollo espiritual de nuestros hijos. Yo sé que algunos de ustedes tienen ya hijos que están crecidos, como en el caso mío, y lo que hicimos, lo hicimos, lo que no hicimos, no lo hicimos, y hasta ahora es muy tarde para cambiarlo. Así que no vamos a criticar a nadie por lo que sucedió, porque ya eso pasó. Lo que queremos es que si usted todavía tiene influencia o tiene la posibilidad, aprenda y sea un ejemplo para otros. Y si tenemos nietos que eventualmente van a tener hijos, que también nosotros podamos pasarle a ellos información para crear conciencia en nuestros hijos. Amén. Yo les voy a pedir que me acompañen, si pueden, al Salmo 111. 111. Y yo quiero leer ahí un pasaje que comienza en el versículo 7, 111, versículo 7 hasta el 10. Amén. Y dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Aquí sus manos se refiere a Dios. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Oramos. Señor, te damos gracias por esta bendición que nos concedes de una vez más compartir tu palabra. Pedimos que cada uno de nosotros reciba de parte de ti algo hoy nuevo o algo que podamos refrescar, que podamos utilizar para nuestro diario vivir. Te damos gracias por tus bendiciones y pedimos que ilumine nuestras mentes. Y Señor, si alguien viene de camino, tráele con bien a este lugar. En tu nombre pedimos. Amén. Yo he leído este salmo, no sé cuántas veces, pero para sumarizarlo, un montón de veces. Yo he leído este salmo muchas veces. Y este pasaje casi siempre lo citamos en el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero cuando yo estaba pensando en esta serie y comencé a buscar dónde yo quería leer, seleccioné porque vamos a comenzar acerca de proporcionarle a nuestros hijos una conciencia, y eso quiere decir que deben desarrollar una sabiduría en cómo ver el mundo. Y el principio de la sabiduría comienza con el temor a Dios o el amor a Dios. Pero cuando leo el pasaje y lo releo, me doy cuenta, fíjense cómo es que la sabiduría en el temor a Dios
es descrita por el salmista. Las obras de sus manos son verdad y juicio. En otras palabras, estamos ahora hablando de lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace. Fieles, hablando de Dios, son todos sus mandamientos. Quiere decir que nosotros podemos confiar en Él. Afirmados eternamente y para siempre. En otras palabras, lo que Dios ha establecido como mandamientos y lo que Dios ha establecido como las leyes de la naturaleza no cambian. Fueron hechos en verdad y en rectitud. O sea que Dios no creó nada con el propósito de engañar, con el propósito de manipular o con el propósito de controlar, sino que fue hecho con verdad y rectitud. Dios no está jugando juegos, hablando con sarcasmos, haciendo chistes para tratar de agarrarnos en un error, sino que Dios habla con la verdad y con rectitud. En otras palabras, Él está siempre firme, serio, pero también al mismo tiempo Él no se desvía basándose en las actitudes de los hombres. No solamente podemos confiar en Dios por su verdad y juicio, sino que Él ha enviado redención a su pueblo. En otras palabras, Dios ha enviado una forma de reconciliar aún a los que son desobedientes y están en rebelión. Y una vez Dios ordena su pacto, ese pacto es eterno. Pero también añade algo muy importante acerca de este Dios, y es que este Dios es santo y temible. En otras palabras, nosotros no debemos de equivocarnos y de pensar de porque Dios es bueno, Él va a comprometer su santidad para acomodar nuestros pecados. Dios es bueno, pero la santidad de Dios no es vendida, ni es regalada, ni dada para acomodar los pecados de los hombres, y por eso es que Él es tanto santo como temible. Porque no acomoda el pecado, y el que no se arrepiente debe de temer al juicio que Dios envía. Y si entendemos esas cosas, podemos entender que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Con eso nada más nosotros realmente podemos terminar aquí. Porque aquí tenemos un montón de cosas que empacar o que desempacar. Amén. Yo creo que la mayor parte de ustedes han oído las palabras del filósofo Erasmus, que decía: en la tierra de los ciegos, el hombre con un ojo es rey. En la tierra de los ciegos, el hombre con un ojo es rey. Un proverbio similar ocurrió en el siglo IV, más o menos un poquito antes de Erasmus, que decía: en la calle de los ciegos, el hombre con un ojo es la luz que guía. Por eso el Señor también dice que cuando un ciego lidea a otro ciego, los dos caerán en el pozo. Porque ninguno puede ser líder, no sabe para dónde van ni para dónde vienen. Independientemente de cuál de los dos proverbios a usted le guste más, el significado de los dos proverbios es el mismo. Aún las personas que tienen habilidades y oportunidades limitadas pueden ser dominantes sobre personas que tienen menos habilidades y oportunidades. En otras palabras, vamos a suponer que un automóvil sea una habilidad o una oportunidad. Si yo tengo un automóvil y quiero llegar hasta Atlanta y usted no tiene automóvil y quiere llegar hasta Atlanta, es casi seguro que yo voy a llegar primero que usted. Porque yo tengo una habilidad que usted no tiene, una capacidad que usted no tiene. Y por eso es que nosotros queremos educar a nuestros hijos a tener una conciencia y una claridad moral, que cuando se enfrenten con el mundo, ellos sean luz en medio de las tinieblas y no sencillamente sean un grupo de personas que están siguiendo al resto de la población. En el mundo de hoy
podríamos decir que el 99% de las personas ven. La ceguera física no es común, pero ocurre. Hay niños que nacen ciegos, hay otros que pierden su vista en accidentes, enfermedades y un sinnúmero de situaciones, todas trágicas, pero la mayor parte de la gente pueden ver. Así que cuando nosotros pensamos en ver en los ojos, nadie piensa que el ver o el funcional de los ojos es algo extraordinario, porque todo el mundo lo tiene. Pero cuando una persona es ciega, esa persona entiende que los ojos y el ver significa todo. Porque con los ojos tenemos luz en medio de tinieblas. Y descubrimos cuán grande es ese don que Dios nos ha dado. Para un ciego, todas las cosas en el mundo son un obstáculo. Aún en su propia casa, sus sillas, sus mesas, su sofá, su cama, el baño, el agua, todo es un obstáculo. Tienen que memorizarse los pasos, memorizarse las distancias, utilizar bastones, utilizar cosas para poder llegar, porque todo puede ser algo que amenaza su salud y su vida. Pueden entrar en el baño y no se dieron cuenta que el jabón se había caído, porque no lo ven. Y cuando se meten a la ducha, se paran en el jabón, resbalan y se caen porque no lo ven. La persona que es ciega no puede ir del punto A al punto B sin considerar el dolor que le puede causar esa caminata. Nuestra sociedad ha hecho muchas cosas para beneficiar a la gente ciega, para que puedan caminar, marchar, inclusive hacer algunos trabajos. Pero hay miles de trabajos y de oportunidades que la persona ciega no puede tener. La persona ciega no puede trabajar en construcción, no puede trabajar en plomería, no puede trabajar en electricidad. La persona ciega no puede ser paracaidista. Algunos se tiran, pero no debieran. Y hay un sinnúmero de trabajos que la persona ciega no puede hacer. La persona ciega no puede ser hojalatero o mecánico, porque no pueden, su impedimento les impide ver el mundo alrededor de ellos tal cual el mundo es. Pero hay una ceguera diferente de la que el Señor habló, que es una ceguera espiritual. Esa ceguera espiritual el Señor se la dirige a los fariseos y a los líderes religiosos de su tiempo. Y estos líderes religiosos, que eran ciegos espiritualmente, no podían ver la luz del mundo que estaba presente frente a ellos. Déjenme decirles que hay quizás una mala interpretación o percepción de lo que significa Jesús ser la luz del mundo. La mayor parte de la gente a veces cuando piensan en Jesús ser la luz del mundo, piensan que Jesús andaba por el mundo con una bombilla en la cabeza. O con algo que le jodeaba, que brillaba y todo el mundo podía ver, mira que mucho brilla. El Jesús ser la luz del mundo significaba que él podía ver al mundo moralmente con la claridad que Dios lo creó y lo diseñó. Él podía ver el mundo de una forma tan clara que él sabía lo que Dios había diseñado, cómo lo había diseñado y el propósito por el cual lo había diseñado. Esa es la claridad de la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo no porque andamos con una bombilla en las cabezas. Nosotros somos la luz del mundo porque debemos de tener una claridad moral de vida que entiende al mundo como Dios lo ve, no como el mundo lo ve. Porque lo que el mundo ve es el mundo de un ciego que tropieza con todo lo que encuentra en el camino. Pero nosotros tenemos que tener una claridad moral y espiritual donde nosotros no veamos al mundo y evaluemos las personas de acuerdo a su formación cultural, a su nacimiento racial o a sus perspectivas políticas. Porque el individuo no es definido por su cultura, su raza o su política. El individuo es definido por el carácter moral con el cual Dios lo crea. Y si nosotros como creyentes no podemos ver esas distinciones, nosotros estamos tan ciegos como el mundo. El ser la luz no es andar con una bombilla en la cabeza.
El ser la luz es tener claridad moral. Apréndanse en eso. Recuérdense en eso. Los fariseos estaban ciegos y eran súper religiosos. El centurión tenía vista y era un pagano romano. Imagínense el contraste. Porque cuando los fariseos veían a Jesús, veían a un profeta falso. Cuando el centurión vio a Jesús, vio a un hombre que había venido con autoridad de Dios. Fíjense la diferencia en cómo se percibe ese mundo. Nosotros miramos al mundo y vemos las personas y decimos, todos los que son de mí, todos los puertorriqueños son buena gente. Todos los mexicanos son buena gente. Todos los que son de mi partido son buena gente. Todos los que son de otro partido son buena gente. Y no nos damos cuenta que todos nosotros tenemos una dicotomía que fue diseñada en el huerto del Edén. Nosotros tenemos una gran capacidad para hacer cosas buenas y tenemos una gran capacidad para hacer cosas malas. Nosotros somos a la vez criaturas creados a la imagen de Dios y a la vez criaturas que nos sometimos a la voluntad del príncipe de este mundo. Y si no sabemos entender la diferencia entre los dos y discernir cómo seguir la luz de Dios, las obscuridades del mundo nos van a envolver. Déjeme decir un secreto. El único requisito que usted tiene para hacer maldad o para ser malo es ignorar lo que es bueno. En una ocasión al doctor Martin Luther King le hicieron una pregunta acerca de la decisión de Dred Scott que se hizo en 1856. No voy a entrar en todos los detalles, pero la puede buscar, el Dred Scott Decision que se hace en 1856. Y le preguntan que si él creía que aquellos jueces que hicieron la decisión eran hombres perversos, malos. Y él dice, ellos no eran perversos. Ellos tenían familias, ellos amaban a sus hijos, tenían amistades, amaban sus amistades y cuando ellos aplicaron la ley, lo más seguro estaban creyendo que estaban siendo fieles a la ley que había sido establecida. Él dice, el problema de ellos no era que eran malos. El problema de ellos era que eran ciegos. La ceguera espiritual es un estado persistente que pone en peligro a la persona que ciega y también pone en peligro a todos los que están alrededor de él. Cuando la mayor parte de nosotros entendemos que las maldades que vienen de este mundo tienen que ver con una ceguera de inmoralidad, de un mundo perdido, la realidad es que la mayor parte de los actos inmorales que se hacen en este mundo no se hacen por personas con intenciones malas, sino que se hacen con personas que son ciegos, que son necios, que no han aprendido a ver la luz. En un vistazo que estaba dándole al libro de Ezequiel, aterricé en el capítulo 22. Y yo les aconsejo que vayan y lo lean, ese capítulo 22 de Ezequiel. Porque en ese capítulo 22 de Ezequiel usted puede ver prácticamente lo que Estados Unidos está viviendo hoy. Adoración de ídolos, relaciones ilegítimas y violencia en las calles. Y la idea de Ezequiel es que cuando ustedes tienen líderes, él dice príncipes, cuando tienen líderes que gobiernan la gente que están ciegos, el pueblo sufre de violencia. Y nosotros tenemos líderes que están ciegos y el pueblo está sufriendo de violencia en el día de hoy. Déjeme decirle, las personas ciegas tienen la tendencia a promover ideas estúpidas. Las personas ciegas moralmente tienen la tendencia a promover ideas falsas. Les voy a dar un ejemplo de algo que quizás pueda ser para algunos políticos y para otros no. Lo que se llama el cambio de clima. ¿De dónde es el cambio de clima? El dichoso climate change.
Mire, lo que sucede con la cuestión esta del climate change. ¿Qué es eso? ¿Qué es climate change? ¿Qué es cambio? ¿Qué es cambio de clima? Que ayer estaba frío y hoy está caliente. Que hace una semana llovió en Florida y no en el resto de los Estados Unidos. ¿Qué es el cambio de clima? ¿Es el cambio de clima que se está calentando la Tierra? ¿O es el cambio de clima que la Tierra se está enfriando? ¿O es el cambio de clima que la Tierra está a punto de explotar? ¿O es el cambio de clima que el Sol se está haciendo más grande o más pequeño? ¿O está más frío? ¿O está más caliente? ¿Qué es lo que es el cambio de clima? La razón que se utiliza la frase cambio de clima es porque cambio de clima significa nada. Yo sé que algunos de ustedes creen en el cambio de clima, pero déjenme decirles que si creen en el cambio de clima, ustedes son ciegos siguiendo a ciegos. No quiero insultar a nadie. Porque no, es una frase que no significa nada. Para usted decir yo creo en el cambio de clima sin saber lo que significa, es como decir yo creo en los Klingons que salieran en Star Trek sin saber que los Klingons existen. Porque no sé lo que significa. No tiene ningún significado. Mire, en los 1960, porque yo he vivido bastantes años, en los 1960 el mundo se iba a acabar porque había demasiada mucha gente en el mundo. Menos de 4 billones. Ahora hay 8 mil millones y todavía estamos viviendo. En los años 1970 el mundo se iba a acabar porque se estaba el mundo enfriando. Venía una nueva era de hielo. En el 1980 el mundo se iba a acabar porque los océanos estaban llenos de ácido y las lluvias iban a ser lluvias de ácido y la gente iba a empezar a perder el pellejo, el cuero, la piel con el ácido de la lluvia y no podía tomar agua y no iban a morir. En el 1990 el mundo se iba a acabar porque ahora estaba calentándose el mundo. Primero se estaba enfriando, se está calentando. O porque se estaba acabando el ozone layer. Resulta que el ozone layer ni se acabó y ahora está más fuerte que antes. En el 1998 un político predijo que para el 2008 la mayor parte de las islas iban a estar bajo agua porque los polos se iban a derretir. Los polos ahora tienen más hielo que tenían en el 98. En el año 2000 el mundo se iba a acabar porque las computadoras no podían cambiar de 1999 al 2000. Los aviones iban a caer del cielo, los carros se iban a estrellar, los barcos se iban a hundir. Se va a acabar el mundo. En el 2012 el mundo se iba a acabar porque los mayas no incluyeron el año 2013 en el calendario. Y la gente sigue todo esto, van detrás de ellos corriendo. Ustedes se ríen porque saben que... Y nadie puede determinar qué es lo que realmente está pasando y entonces utilizamos frases que no significan nada. Cuando usted oye a alguna persona utilizando una frase que no significa nada, acuérdese, su propósito es manipulación y control. Estamos aquí desarrollando sabiduría. Yo sí veo al mundo en peligro. Pero no porque el mundo se esté calentando o se esté enfriando. Yo sí veo al mundo en peligro porque nosotros estamos siendo dirigidos por gente ciega que nos van a llevar al pozo. Vamos a caer en el pozo. Porque están moralmente en bancarrota. Están espiritualmente en bancarrota. No tienen dirección. No tienen visibilidad. No entienden quién Dios es. Abandonan a Dios, abandonan los principios de Dios. Déjenme decirle algo a ustedes por si no lo sabían. Cuando hablamos de que el mundo se va a acabar, lo que eso signifique, que va a terminar en una forma apocalíptica y se fundirán las estrellas, no importa lo que sea, el mundo se va a acabar, dice la gente. Yo quiero que ustedes sepan algo por si no lo sabían. Como Dios fue el que creó al mundo, el mundo no se va a acabar hasta que Dios diga que se va a acabar. Si es que así como va a funcionar la cosa, que se va a acabar. Si el mundo va a terminar, no va a terminar hasta que Dios diga se acabó el evento y el mundo se acabó. Le voy a pegar fuego a todo lo que queda ahí. Porque ya no viene el diluvio, como ustedes saben. Lo mismo sucede con
la sabiduría y con la necedad. En un mundo de necios, los sabios reinan. Una película de los 90, yo no sé si ustedes la llegaron a ver, donde tomaron las personas más sabias del mundo y los frizaron, porque el mundo se estaba volviendo loco, los frizaron y los pusieron a esperar unos años. Y supuestamente la idea era que después de 100 años o algo así, los iban a desfrizar y entonces esas personas iban a venir y iban a entonces poder a poner el mundo en orden otra vez. Más o menos así es la premisa de la película. La cosa fue que frizaron a la gente más sabia y hubo una guerra porque los necios siguieron gobernando y crearon una guerra y se formó un revolú y mataron a medio mundo y en vez de despertar a esa gente en 100 años pasaron 500 años. Y cuando surgieron los 500 años solamente 2 habían sobrevivido. Y esos 2 salen para afuera, ahora vivos de nuevo. Y cuando salen para afuera vivos de nuevo, todos los necios estaban gobernando, no sabían qué hacer, había mucha violencia, había muchos problemas. Y entonces llamaron a uno de ellos que era supuestamente sabio y le pusieron una manzana en una mano y una manzana en otra mano. Y le dice, ¿y cuántas manzanas tiene? Y la persona le dice, son 2 manzanas. Y le dice, tú eres el rey de nosotros. Porque tú eres demasiado sabio para nosotros. Porque supo contar 2 manzanas. Vivimos en un mundo donde hemos abandonado a Dios. Los científicos hoy persiguen conocer el universo sin querer entender al Dios del universo. Isaac Newton, uno de los matemáticos y físicos más grandes de la historia, dedicó toda su vida a entender el universo para entender cómo Dios lo había creado, no porque Dios no existía. Pero hoy, en la gran nación de los Estados Unidos de América, hemos venido a ser una nación de necios, sin Dios y sin rumbo, ciegos dando tumbos contra las paredes, sin saber para dónde vamos. La revelación bíblica es la fundación misma de la sabiduría. Por eso es que nosotros estudiamos la Biblia. Porque en la revelación bíblica encontramos el carácter de Dios y la sabiduría de Dios. Ustedes saben que cada vez que nosotros descubrimos algo nuevo, eso algo nuevo que se descubre en la sociedad, ya sea en el 1900 o sea en el 2000, cuando algo nuevo se descubre, una vez eso se descubre, el próximo descubrimiento va encima de ese descubrimiento. Ese descubrimiento viene a ser como la base. Descubrimos, por ejemplo, en el mundo, en una ocasión, que el mundo era un globo no plano. El mundo es un globo. Y una vez descubrimos que el mundo era globo, todo revuelve acerca del mundo ser un globo. El comercio, los viajes, los aviones, los barcos, porque cuando se descubre algo, todo lo demás se monta encima de eso. En el año 350, en el año 350, yo voy a pedirle a uno de los hermanos, pero están muy lejos. También la Biblia también. En el año 350, allá, cuando todavía no sabíamos muchas cosas, solamente había un libro en el mundo que había sido publicado. En el año 350, de la edad cristiana. Uno. Ese libro era la Biblia. Era el único libro que había sido publicado en el mundo, la Biblia. En el año 350. Después se descubrió un libro que publicaron en India en el año 1570 y algo. Y se descubrió un libro en inglés que fue publicado en el año 1200 algo. Quiere decir que la Biblia fue publicada y no vino hasta 1000 años después que otros libros fueron publicados. Eso indica que las gentes que escribieron libros, las gentes como Shakespeare que escribieron poemas de diferentes clases, como Beethoven que escribe grandes sinfonías de orquesta, toda esa gente escribieron y funcionaron basándose en el fundamento que había sido establecido por el primer libro, que es la Biblia. Si usted no puede establecer un fundamento más allá de lo que fue primero, la Biblia. Todos los libros que usted lee hoy están sobre la Biblia.
Aún aquellos que niegan la existencia de Dios, niegan la existencia de Dios porque ellos leyeron la Biblia que dice que Dios existe. Y escriben sobre la Biblia. La Biblia es el fundamento de la sabiduría del mundo occidental. Las leyes en todos los países están basadas en el carácter de la Biblia. Las leyes, y cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de derechos humanos porque son derechos que se descubren en la religión cristiana. La religión cristiana arranca el mundo de un sistema pagano, de idolatría, de violencia, de inmoralidad sexual, y los trae a un lugar donde las personas pueden comenzar a hablar de algo bueno en las sociedades. Pero si usted toma un edificio y puede arrancarle el fundamento a ese edificio, el edificio entero se va a caer. Y nosotros estamos ahora activamente en el mundo manteniendo los libros que hemos creado, la música que se ha creado, y queremos sacar el fundamento y pretender que esto se va a mantener en el aire. Porque no entendemos el significado del fundamento. Si usted lee a Shakespeare y no entiende la sabiduría de Shakespeare, porque Shakespeare era blanco y usted es de Naguabo, usted ya perdió conocimiento de lo que el mundo ha descubierto. Si usted lee a Don Quijote de la Mancha y no se conecta con la enseñanza de Don Quijote de la Mancha, ya usted es peor o inferior a lo que pudo haber sido en sabiduría. Si usted no puede leer a los hermanos Karamazov porque Dostoyevsky era ruso y no aprende de la sabiduría que él describe basándose en la Biblia, usted es ahora más ignorante que lo que era antes. Si usted oye a Beethoven que escribe su séptima sinfonía cuando era un hombre sordo y puede escuchar la melodía que lo eleva a uno casi al cielo y no puede entender que eso fue basado en las escrituras, usted ahora es más ignorante que lo que era antes. No es que tengamos que saberlo todo, pero que tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a discernir las verdades y las realidades en las que nos encontramos y no permitir que el mundo determine lo que nosotros debemos de aprender, conocer y saber. La historia de los seres humanos es una historia de secuencia de eventos secuenciales. Y como historia de eventos secuenciales, nosotros no podemos rechazar la sabiduría que vino antes en favor de una sabiduría sin fundamento. La Universidad de Ohio, una de las universidades de Ohio, hizo un edificio para demostrar el pensamiento posmodernista. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, yo creo que sí. Y en ese edificio ellos pusieron escaleras colgando del aire, sin fundamento. Ellos pusieron sillas en el aire, las paredes. Y usted entra al edificio y todo está en el aire, mesas, sillas, escaleras, sin fundamento, flotando en el aire. Y una persona precoz, cuando salen de ver la exhibición del pensamiento posmodernista que nada tiene fundamento, le pregunta a la persona que estaba haciendo la guía, ¿y el edificio donde están todas esas cosas tiene fundamento? El edificio tiene fundamento. El edificio estaba firmemente plantado en tierra con una plataforma de concreto que sostenía las paredes y el techo y sostenía toda la poca vergüenza que había dentro del edificio. La poca vergüenza todavía seguía. La tontería y la necedad todavía estaba, pero sin el fundamento, nada de eso hubiera funcionado. Así que la Biblia no es solamente
la revelación de la palabra de Dios, del carácter de Dios. La Biblia es el fundamento mismo de cómo nosotros pensamos hoy, de cómo pensamos, de cómo nosotros analizamos el mundo, de cómo vemos las situaciones. La Biblia es el fundamento mismo de todo eso que nosotros hacemos hoy. Porque es donde la sociedad ha sido fundada. Así que cuando hablamos de sabiduría, queremos hablar de reconocer los fundamentos y queremos saber distinguir moralmente de las cosas que están enfrente de nosotros y de las cosas que no son de parte de Dios. Que podamos distinguirlas, que podamos verlas. No porque somos mejores que otras personas, sino porque tenemos una visión diferente. El escritor de Proverbios dice estas palabras: los que dejan la ley, oigan, los que dejan la ley, estamos aquí hablando de la ley de Dios, alaban a los impíos. Los que abandonan la ley de Dios, alaban a los impíos. Mas los que la guardan, contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés para aquel que se complace de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración, oigan, el que aparta sus oídos para no oír la ley, su oración también es abominable. Y usted oye en los programas de televisión, y usted oye gente reclamando: yo estoy viviendo de X o Y forma, pero yo siempre le oro a Dios. Y Salomón dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No solamente su vida es abominable, sino su oración. Dios no la oye, no la rechaza, no la acepta. Los necios tienen dos problemas. Los necios creen, primeramente, que son más sabios de lo que son. Es lo primero que creen los necios. Cuando usted ve una persona que se las sabe todas, posiblemente está hablando con un necio. No con una persona que no es inteligente, porque no hay diferencia entre ser necio e inteligente. Pero una de las cosas que los sabios saben es que los sabios saben que ellos no lo saben todo. Es una de las cosas que los sabios saben. La persona sabia entiende eso. Claro, yo no lo sé todo. El segundo problema que tienen los necios es que los necios destruyen todo lo que está a su paso. Porque el necio no tiene las capacidades ni la sabiduría para resolver problemas complejos. Si usted pone a un necio a cargo de su iglesia se va a destruir. Si pone un necio a cargo de su nación se va a destruir. Si pone un necio a cargo de su casa se va a destruir. Porque el necio no sabe distinguir los problemas. El necio es el que va con otro en el barco, en el medio del océano, en un botecito. Y tienen una disputa. Y el necio dice: anoche cuando se duerma le voy a hacer un roto en el lado del barco de él. Ese es el necio. Porque no entiende cuán complicados son los problemas. Entonces, ¿qué es lo que es sabiduría? Sabiduría nos permite a nosotros anticipar las consecuencias de nuestras decisiones. Sabiduría permite que anticipemos las consecuencias de nuestras decisiones. Sabiduría nos da la capacidad para resolver problemas complejos.
Por eso es que una niña de 16 años no debe preguntarle a otra niña de 16 años si se debe ir con el novio. Porque ninguna de las dos sabe nada. Y la otra dice, si fuera yo tú, me iba con el novio. Porque como ella no tiene novio, quiere que se vaya ahí y se fastidie. La sabiduría nos ayuda a aprender de nuestros errores para no repetirlos. Eso la sabiduría nos hace. Te aprende el error. Si cometió un error, lo aprendió y no lo vuelve a repetir. Porque la sabiduría ayuda a hacer eso. La sabiduría no es engañada con palabras necias como climate change. El clima puede que esté cambiando, pero tú tienes que definirme qué es lo que está cambiando. Porque sin definírmelo no me está haciendo nada. Déjeme decirle un par de pensamientos y termino. La verdad y la justicia de Dios son el fundamento de la sabiduría. Por eso leí el pasaje en el Salmo. La verdad y la justicia de Dios son el fundamento de la sabiduría. Y dice el texto, el verso 7. Las obras de tus manos son verdad y juicio, fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Nosotros tenemos que perseguir la verdad y el juicio de Dios, porque ahí está la sabiduría. Y hay sabiduría porque los preceptos de Dios no cambian. No cambian. Nosotros podemos tener sabiduría en un mundo cambiante. Tenemos que sabiduría con principios que no cambian. El segundo aspecto que nos ayuda a nosotros a entender la sabiduría de Dios es que la fidelidad de Dios se manifiesta en su decisión de redimir a su pueblo. Y la redención de Dios para con nosotros nos incentiviza a la sabiduría. ¿Por qué? Porque yo prefiero confiar en alguien que vino a ser mi rescatador que confiar en alguien que lo que quiere es sacarme provecho. Dios vino a salvarle. La sabiduría comienza con Dios. Y el amar a Dios es la esencia de obtener sabiduría. Porque sin Dios no hay sabiduría. Y sin Dios, aún las oraciones son abominables. Por eso el verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando una persona tiene un entendimiento claro de sus habilidades, por ejemplo, yo me siento bastante confiado de que yo tengo un entendimiento bastante claro del carácter de Dios en la Biblia. Y yo puedo envolverme en una conversación con alguien, ya sea que sepa o que no sepa, esa persona, acerca de esa conversación del carácter de Dios y de la naturaleza humana, de acuerdo a la Biblia. Pero si usted me pregunta a mí que haga una presentación acerca de quantum mechanics, posiblemente yo tenga que decirle, yo no entiendo nada de quantum mechanics. Yo lo único que sé es la frase. Porque yo no sé nada de quantum mechanics. Yo no sé lo que significa, no sé cómo funciona, no sé lo que hace y no sé ni para qué lo estamos estudiando. Y uno tiene que reconocer eso acerca de uno. El tener sabiduría requiere que nosotros entendamos nuestras propias faltas. Que entendamos nuestras propias cosas que son débiles en nosotros. El tener sabiduría requiere que nosotros aprendamos a manejar diferentes tipos de problemas. El tener sabiduría requiere que no juzguemos a los demás basándonos en las apariencias externas. Si usted está juzgando a los demás basándose en cómo se ven, ya sea por el color de su piel, la forma en que visten, de dónde vienen y hacia dónde van, ya usted es una persona que está demostrando ceguera espiritual. Miopía espiritual. Así que si nosotros queremos que nuestros niños, a todo lo que le digo, si queremos que nuestros niños aprendan a tener una conciencia, tenemos que enseñarles acerca del Señor. Tenemos que enseñarles que la gracia de Dios, como ha sido revelada en el plan de salvación a través de Jesucristo, es esencial para nuestro conocimiento del mundo. Tenemos que enseñarle a ellos los requisitos de la ley moral de Dios, que incluye
responsabilidad y darle cuentas a Dios por nuestras acciones. Tenemos que enseñarles a ellos los elementos morales básicos de las historias bíblicas. Las historias bíblicas no fueron escritas para que nosotros leamos chistes. Las historias bíblicas tienen un concepto moral profundo. Y finalmente, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que no comprometan el carácter de Dios para darle paz a las almas corruptas de los perdidos. Yo sé que esto suena un poquito duro. Lo que pasa es que para tener sabiduría tenemos que tener claridad moral. ¿Qué es lo que significa ser la luz del mundo? Y Salomón dijo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición hoy. Pedimos que tú nos guíes hoy y siempre. Ilumina nuestros caminos. Eso quiere decir, danos sabiduría para ver los problemas frente de nosotros. Llénanos de paz. En el nombre de Jesús. Amén.